El pasado domingo reflexionábamos en torno a cómo entender y cómo de alguna manera definir ese término que tanto utilizamos, del que tanto hablamos, que es el Evangelio. ¿Lo recordáis, verdad? Que estuvimos hablando acerca del Evangelio. ¿Qué era realmente el Evangelio? Porque muchas veces hablamos del Evangelio en un plano tan general que estamos hablando de cualquier cosa. Y valía la pena reflexionar sobre lo que significa la esencia del Evangelio, acotarlo a lo que realmente es el Evangelio. Y recordaréis que hacia el final del mensaje decía, pero otra cosa es cómo compartimos ese Evangelio. Y dije, esto es materia para otro día. Más o menos hoy vamos a tocar un poco esa parte de materia, porque necesitamos no solo entender bien el Evangelio, sino vivirlo y compartirlo de manera totalmente adecuada. Y no es una tarea fácil, no es una tarea nada fácil. Mirad, hay una preocupación porque el Evangelio no avanza como nos gustaría que avanzara, no alcanza a tantas miles o tantos millones de personas como nos gustaría que alcanzara. De hecho, siempre hemos pensado que España era un país o es un país duro para el Evangelio, que a la gente le cuesta mucho prestarse a escuchar acerca del Evangelio, que nada más intuyen de que vas con un mensaje un tanto espiritual, te dicen, no, mira, yo es que no soy religioso. A lo cual a mí me gusta responder, no, yo tampoco. ¿Cómo que no eres religioso si eres pastor? No, yo no soy religioso, al menos como tú lo entiendes. Y hablaremos un poquito de esto. Pero digo que hay una preocupación, y ya no solo en nuestro país. Digamos que Europa es todo un conjunto de países en el que la reforma no solo surgió, sino que de alguna manera se extendió por distintos países. Conocemos países que son marcadamente protestantes, como Alemania, como Suiza, y otros en los que el protestantismo también se extendió muy bien, como Holanda, Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? En España fue otro cantar. En España no penetró la reforma, no entró la reforma. Pero en la actualidad, en estos países donde el Evangelio se extendió de una manera tan brutal, hoy se está en crisis. Cada día desciende el número de personas que asisten con regularidad a una iglesia, que forman parte de ella. Y solo faltaba un tipo de impuesto que en Alemania quieren poner para los fieles religiosos para que acaben de abandonar aquellos que están un poco entre Pinto y Valdemoro, ¿verdad? Hay una preocupación en ello. Y muchas veces, al menos en nuestro país, siempre hemos mirado hacia afuera. Hemos dicho, es que España, la gente es muy reacia al Evangelio. La gente no quiere escuchar acerca del Evangelio, porque hemos sido un país que durante siglos ha estado muy machacado por la religión oficial. Y ahora cuando ha venido, pues, de un tiempo a esta parte, pues, esta etapa, diríamos, de libertad, la gente no quiere escuchar, no quiere saber nada de todo aquello que suene o huela a religión. Sin embargo, no hemos hecho una incursión, no hemos reflexionado en qué parte de responsabilidad tenemos nosotros los creyentes. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos nosotros los que hemos creído en el Señor, los que hemos conocido el Evangelio? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos en el hecho de que el Evangelio no se extienda más, no avance más, no alcance a otras personas? Y creedme que tenemos mucha responsabilidad en ello. Mucha responsabilidad. En esta mañana me gustaría que pudiéramos reflexionar en uno de los aspectos que más daño ha hecho y sigue haciendo para que esto sea así. Mirad, a veces podemos pensar que hay dos aspectos generales por los cuales la gente da la espalda al Evangelio. En primer lugar es que cuando vamos tal vez no nos entienden.
Y no nos entienden porque utilizamos un lenguaje, una jerga, que la entendemos nosotros, pero la gente que nos rodea no lo entiende. A mí me gusta escuchar mucho la radio y con relativa frecuencia invitan a científicos para hablar de la molécula o de la partícula de Dios, para hablar de la ciencia y de la física cuántica, y siempre el que conduce los programas de radio dice, pero dilo de manera que podamos entenderlo, ¿verdad? Explícanoslo de manera que podamos entenderlo. Y hay científicos que saben hacerlo muy bien, y aspectos muy complejos te los plantean de una manera totalmente entendible. A veces nosotros utilizamos un lenguaje muy teológico que en nuestros días la gente no entiende. No entiende. Y nosotros creemos que nos van a entender, pero no se nos entiende. Y ese es un factor, pero hay otro factor. Y es que cuando logran entendernos, lo que ellos dibujan un poco en su mente es la idea de un perfil de persona que cada domingo va, se congrega, celebra su culto y el resto de la semana vive su vida. Es decir, lo que entienden muchas veces es que les estamos invitando a que abracen una religión. No, no te pedimos que abraces el catolicismo, no, abraza la Iglesia evangélica, que nosotros somos más alegres en los cultos. No es esto lo que el Evangelio nos plantea, no es esto lo que la palabra de Dios nos plantea. ¿Recordáis Juan 10:10? Jesús le decía a sus discípulos, el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y hermanos, como se suele decir vulgarmente, por aquí van los tiros. Por aquí va la línea de lo que yo os quisiera compartir en esta mañana. Porque, mirad, desgraciadamente, en no pocas iglesias y en no pocos creyentes se ha instalado una idea de lo que un libreto que se ha editado hace muy poco y que yo recomiendo a todos que lo leáis. Lo ha editado Andamio, los GBG también, y se llama El Gran Abismo. Y en él dibuja, retrata, describe este tema que yo os quiero compartir hoy de manera un poco más sintética. ¿A qué gran abismo se refiere? En esa mala interpretación que hemos hecho del Evangelio y que nos ha hecho concebir la idea de que en nuestra vida hemos de separar lo sagrado de lo secular. Y él, este folleto lo llama como la SSS, separación de lo sagrado de lo secular. Y es verdad, esto ha hecho y sigue haciendo mucho daño en la extensión del Evangelio. Si pensamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, aquellos que estáis trabajando día a día en trabajos seculares, ¿verdad? Estaréis de acuerdo conmigo que habréis escuchado muy pocos mensajes o habréis recibido poca formación en la iglesia, como en la mayoría de iglesias, sobre cómo hacer práctica tu fe en tu contexto laboral, ¿verdad? Pocos mensajes prácticos sobre cómo debo desenvolverme en mi trabajo para que mi vida sea eficaz también allí y que mi cristianismo pueda ser llevado al ámbito donde yo trabajo. Y no tiene que ver únicamente con el hecho de dar buen testimonio siendo honrados. Eso es básico. Pero aparte de eso, hay mucho más que hacer y hay mucho más que indagar y que explorar. Mirad, un profesor de secundaria decía, dedico 1 hora a la semana a enseñar en la escuela dominical y por eso figuro en la oración colectiva de mi iglesia.
el resto de la semana lo dedico a mi labor de enseñanza en una escuela pública, pero en mi iglesia nunca oran por eso. Y esa es la diferencia. Esto nos tiene que hacer pensar. Si pensamos en el ámbito estudiantil, sucede 3/4 de la misma. Nos preocupamos porque nuestros jóvenes tengan toda una serie de actividades que fortalezcan su fe, que afiancen sus creencias en Dios, que afiancen su ética, etcétera, etcétera. Pero qué poco nos preocupamos porque ellos puedan tener una buena formación para desenvolverse bien en el contexto del colegio, del instituto, de la universidad, y hacer valer su fe de una manera totalmente natural en medio de un contexto nada sencillo. Lo mismo sucede en el ámbito social o familiar. A veces los padres pierden la oportunidad de discipular a sus propios hijos. Sí, digo discipular a sus propios hijos. Porque ya confían que lo haga en la iglesia. Ya confían que trayéndolos el domingo a las actividades que hay, me los van a criar, me los van a discipular. Cuando la responsabilidad primera que tenemos como padres es discipular a nuestros hijos. No en una religión, como veremos más adelante, sino en esa vida abundante que nos ha venido a ofrecer nuestro Señor Jesús. Es como concebir, y aquí me gusta mucho porque este folleto te lo pone en un ejemplo muy gráfico que todos podemos entender. Y voy a tener que utilizar las gafas porque si no, no lo veo. Habla de concebir nuestra vida cristiana como un melocotón y no como una naranja. Y mirad lo que dice el texto. Esa separación de lo sagrado y lo secular, dice, influye en nosotros hasta el punto de hacernos creer que la vida es una naranja y no un melocotón, que Dios está interesado por ello tan solo en segmentos de nuestra vida, como cada gajo de la naranja. La oración, los cultos, las actividades de la iglesia, y que lo demás no cuenta para Él. El trabajo, la escuela, la universidad, el deporte, el arte, la música, el descanso, el sueño, las aficiones, etcétera, etcétera. La SSS es como un virus y acaba afectando a la iglesia y a cada creyente en particular. Los cristianos somos portadores de ese virus. ¿Nos demos cuenta de ello o no? Yo me confieso contagiado y tengo que luchar continuamente para contrarrestarlo. Efectivamente, la vida que Dios nos ofrece no es en ese sentido como una naranja compuesta de gajos, en la que Dios se interesa por unas partes concretas de nuestra vida y el resto no le importa. No, le importa toda nuestra vida. Le importa lo que sucede aquí el domingo, pero también le importa, y muchísimo, lo que sucede contigo el lunes. Recuerdo hace algún tiempo, cuando fuimos a preguntar, estaba yo en otra iglesia, y fuimos a preguntar por un terreno que se vendía. Y mira por dónde, el que lo vendía era un gitano creyente. Y fuimos a preguntar por el precio. Y él, para dar a entender de que una cosa es la iglesia y otra cosa era el tema del negocio del terreno, decía, el curto es el curto y el negocio es el negocio. Pero eso está en la mente de muchas personas. La idea de que hago valer mi vida espiritual en los momentos y en los ámbitos donde hay acomodo para ello. Porque en una iglesia y un domingo todo el mundo lo va a entender, todo el mundo lo va a aceptar y todo el mundo lo va a compartir. Pero ¿y hacer valer eso el lunes? Cuando me voy a un contexto de trabajo secular, donde la gente habla de fútbol, habla de política, habla de muchas otras cosas. Y claro, no me veo yo hablándoles del cielo. Pero Dios está muy interesado en que tú seas su instrumento el lunes, el martes, el miércoles y cada día de la semana. Mirad, a veces, basándonos en este falso concepto de separar lo sagrado de lo secular,
establecemos incluso lo que se llaman las jerarquías santas. El que es muy santo va para misionero. El que es medio santo va para pastor. Y los demás se tienen que conformar con de vez en cuando hacer algo en la iglesia, porque son menos santos. Incluso dentro de los ámbitos seculares también establecemos jerarquías de santidad. Los que son médicos, los que son maestros, los que son psicólogos, estos tienen un rango de santidad mayor que el que es comerciante, que el que se dedica a la venta de pintura o de otras cosas. Y es una equivocación tremenda, porque todos los que hemos sido llamados por Dios somos santos, es decir, apartados para Él. Y apartados para Él no significa llevados al templo el domingo. Apartados para Él significa que mi vida es consagrada totalmente a Él, dedicada totalmente a Él. Y cuando digo totalmente es totalmente. Porque si no, qué gran desperdicio. Porque sabéis que aquellos que nos dedicamos plenamente, diríamos, a la actividad, no me gusta el término, religiosa, pero me entendéis, ¿verdad? Aquellos que estamos como pastores o misioneros dedicados a, llamamos todo tiempo. Ahora, apenas somos un 2%. ¡Qué desperdicio! No poder emplear el 98%. Y eso es un error. Y un error que hemos de sacudir de nuestra mente. No pensar, no, al pastor le va a exigir más porque él se dedica todo tiempo. Nos va a exigir a todos igual, porque toda nuestra vida, lo decimos muchas veces, le pertenece al Señor. Toda nuestra vida. Y cuando estoy trabajando, también le pertenezco al Señor. Y cuando estoy en mi contexto familiar, también le pertenezco al Señor. Y el Señor también pide cuentas de mí en aquello que hago en mi contexto de familia. Hermanos, ese falso concepto nos ha hecho incluso leer la Biblia de manera distorsionada y ver la Biblia de manera distorsionada. De tal manera que incluso en el ámbito de la predicación, como hacía referencia antes, dedicamos pocos mensajes prácticos a lo que es el desarrollo de la vida cotidiana. Sin embargo, ahí es donde invertimos gran parte de nuestro tiempo. Mirad, nuestra vida semanal tiene aproximadamente, o tiene, mejor dicho, 168 horas, si no recuerdo mal. De esas 168 horas, aproximadamente 50 las dedicamos al sueño, a dormir. Pero nos quedan... y pongamos que dediquemos en la iglesia unas 10 horas a la semana. Nos quedan unas 108 horas. 108 horas. Que si no las concebimos para el servicio del Señor, menudo desperdicio de tiempo. Porque no hay nada más importante en esta vida que todo aquello que tiene que ver con el Señor. Y no me malinterpretéis, hermanos, cuando hablo de poder llevar mi vida como creyente a mi ámbito de trabajo, no significa que voy a estar martilleando al que tengo a mi lado, hablándole del Evangelio las 24 horas del día o las 8 horas de trabajo. No se trata de eso. Como digo, ha de fluir de una manera natural. Cuando nosotros encarnamos el Evangelio, vivimos en gozo, vivimos confiados, vivimos en amor, vivimos de tal manera que el fruto del Espíritu tiene que aflorar por nuestra vida, y eso nos hace ser distintos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, hermanos, hemos de ir desterrando este concepto de ese abismo que a veces separamos entre lo sagrado, lo religioso y lo secular. Porque en Dios todo cuenta, todo absolutamente cuenta. Digo que también eso incluso distorsiona la manera en que concebimos la persona.
Concebir que Dios solo se interesa, como decía antes, por algunos aspectos solos de nuestra vida, solo por aquello que gira en torno a lo espiritual. Pero si yo juego al tenis, el Señor no se interesa por eso. O si yo voy al cine, tampoco se interesa por eso. Eso queda al margen de Dios. Equivocación. Todo queda integrado. Todo queda integrado. Todo queda integrado. Así evitamos también una distorsión sobre el concepto, como decía también, de lo que entendemos por santidad. Mirad este planteamiento de separación de lo que se considera sagrado y lo que se considera secular. De él surge una manera distorsionada también de ver a Dios. Y esa base equivocada acaba afectando al resto, acaba afectando la manera de ver la vida, acaba afectando la manera de vernos a nosotros mismos y la manera de relacionarnos con los demás. Hermanos, y eso quedó afectado precisamente por el pecado. Y eso es lo que Dios quiere, de alguna manera, corregir. Mirad, en Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, encontramos estas palabras del apóstol Pablo. Dice: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Él es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Por medio de Él creó Dios todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. Hermanos, creó los pájaros, creó las bestias, creó las partículas, creó la electricidad, creó una serie de aspectos invisibles que no vemos. Todo lo creó, lo visible y lo invisible. Y también los seres espirituales que poseen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y algo muy importante, y para Él. Por medio de Él y para Él. Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio. Fue el primero de los que han de resucitar para tener así el primer puesto en todo. Dios quiso habitar plenamente en Cristo. Y mirad lo que dice ahora. Y por medio de Cristo quiso poner en paz, dicho en versión Reina Valera, quiso reconciliar consigo mismo el universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Reconciliar en Él todas las cosas, hermanos. Insisto, lo creó todo, lo visible, lo que podemos ver a nuestro alrededor, esa naturaleza preciosa que ha creado, pero también lo invisible. Y todo fue creado para Él. Y Él desea que todo sea reconciliado en Él. Todo. Por lo tanto, hermanos, no podemos hacer esa separación, porque eso a lo único que nos va a conducir es hacia una religiosidad, algo que Jesús rechazaba de plano. Los ataques más duros, lo he dicho en alguna ocasión, hermanos, los hizo Jesús ¿a quiénes? ¿Los hizo al César? ¿Los hizo a los paganos? ¿A quiénes los hizo? A los fariseos y a los escribas, que eran la élite espiritual del pueblo de Israel. Los guías, los que tenían que conducir al pueblo. ¿Y sabéis por qué fueron los ataques más duros? Porque habían adulterado el mensaje de Dios. Y habían hecho del evangelio que recibieron, de la buena noticia de libertad que recibieron, lo habían convertido en una pesada carga, en una mera y simple religiosidad. Y lo que Jesús venía a dar estaba en las antípodas.
yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundante. Y esa abundancia la tienes que encontrar cada hora, cada minuto de tu vida, en cada lugar. No importa que sea un templo, no importa que sea un lugar de trabajo, no importa que sea por la calle, en cualquier lugar, porque esa vida va contigo, porque el Espíritu de Dios va contigo, Él mora en ti y sigue dándote de esa vida abundante. Por lo tanto, hemos de tratar de romper en nuestra mente con ese concepto, porque como digo, solo nos va a llevar a conductas religiosas. Y eso lo detesta el Señor. Eso lo aborrece el Señor. Si no me creéis, leed el capítulo 1 de Isaías y os daréis cuenta cuánto aborrece el Señor la vida de aquellos que simplemente se dedican a celebrar las fiestas espirituales, entre comillas, mientras el resto de su tiempo hacen de él lo que les da la gana y no tienen para nada en cuenta el consejo de Dios. Por lo tanto, hemos de romper con esa tendencia y sustituirla por una vida plena y de gran imaginación. Hermanos, plena y de gran imaginación. Porque cuando uno está en su trabajo, tiene que pensar y tiene que pedirle al Señor, Señor, ¿cómo lo haría yo para que las personas que están a mi alrededor se interesaran por tu Evangelio? Mirad, el Evangelio es transformador. El Evangelio es dinamita. Es poder de Dios. Y ese poder tiene que fluir por todos los poros de nuestra vida. Y si vivimos el Evangelio, si vivimos esa vida plena y abundante que el Señor ha venido, estoy convencido que no vamos a tener que forzar nada. Nos van a preguntar, porque nos verán distintos. No es que nos verán con cara de pánfilos, no es que nos verán con cara de santos trasnochados, sino que verán que en nuestro testimonio hay sustancia, que en nuestra vida hay sustancia, que en nuestra vida hay algo tan sólido que a ellos también les gustaría tener. Hermanos, el mundo que nos rodea tiene que llegar a entender que el Evangelio lo transforma todo. Y muchas de las penurias que está pasando esta sociedad, yo diría que todas las penurias que está pasando esta sociedad se deben precisamente al hecho de que el hombre le ha dado la espalda a Dios y no ha querido saber nada de su Evangelio. Pero cuando nos abrimos al Evangelio de Dios, ¿cuántas cosas cambian en nuestra vida? ¿Cuántos matrimonios se reconcilian? ¿Cuántas relaciones de padres e hijos se arreglan? ¿Cuántas situaciones personales de uno mismo se reparan, se restauran? Porque el Señor ha venido a reconciliar todas las cosas consigo mismo. Vida plena, gran imaginación, vida plena y una forma nueva de concebir y vivir la vida de iglesia. Hermanos, vivir la vida de iglesia es vivir la vida de comunidad, con alegría, con gozo, no vivir una institución, no vivir bajo una serie de normas que acaban atándonos y condicionándonos, sino vivir bajo los valores y criterios del Evangelio que están por encima, muchas veces, de tantas cosas que nosotros humanamente nos creamos. Y hermanos, si esa vida fluye en la comunidad, eso se contagia positivamente y ayuda a tantas personas. Vida plena y de confianza. ¿Cómo vamos a transmitir la esperanza que Dios nos ha dado si no la vivimos nosotros mismos? La confianza que Dios nos da no es una teoría, es algo real, palpable, porque Dios ha cumplido y cumple y cumplirá con cada una de sus promesas. ¿No te infunde eso confianza? A mí sí que me infunde confianza. Hermanos, tenemos un desafío muy grande. Y el desafío consiste en que tú y yo te dediques a lo que te dediques, estudies, trabajes
estés en el paro, hagas lo que hagas, sea quien sea, tú y yo seamos un genuino discípulo de Jesús, que no busca refugiarse en una religión, sino que busca servir de una manera íntegra y total al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Que así sea y que Él nos use. Amén.